tardes. Vamos a continuar desarrollando un poquito más en qué consiste la tabla de distribución de frecuencias. En la clase anterior nosotros habíamos desarrollado el contenido de la distribución de frecuencias para datos no agrupados. En esta ocasión vamos a ver cómo se puede elaborar una tabla de distribución de frecuencias pero para datos agrupados. Y es lo que estamos persiguiendo nosotros, de que ustedes sean capaces de elaborar una tabla de frecuencias absolutas para datos agrupados y que ustedes puedan hacer las interpretaciones relacionadas a los datos que tenemos presentados. Muy bien, vamos a ver en qué consiste una distribución de frecuencias para datos agrupados. Dice que es una distribución en la que la disposición tabular de los datos estadísticos se encuentran ordenadas o agrupadas en clases y con la frecuencia en cada clase. O sea que ya no vamos a trabajar datos por datos, sino por agrupación. Por ejemplo, vamos a ver cuántas personas hay en un rango de edad entre 10 y 13 años, cuántos niños hay, ya lo estamos agrupando en clase. O cuántas personas pesan entre 20 a 30 kilos, así sucesivamente. Se dice de que no hay una norma establecida para determinar cuándo es apropiado utilizar datos agrupados o no agrupados, pero sí, cuando los datos es muy variable, se recomienda utilizar datos agrupados. Y además también la razón fundamental para utilizar la distribución de frecuencias de clases es proporcionar mejor comunicación acerca del patrón establecido en los datos y facilitar una manipulación de los mismos, lo cual quiere decir que nos permite nosotros hacer una interpretación más fácil, podamos condensar la información y podemos hacer una mejor interpretación de los datos que tenemos nosotros. Bueno, estas son algunas sugerencias que podemos considerar nosotros al momento que vamos a trabajar con un conjunto de datos y lo vamos a agrupar en clases. El primero es que el número de intervalos de clases se toma entre 5 y 15, dependiendo de los datos que tengamos nosotros. Claro, si hay más datos, va a haber más clases. Y lo otro es que cada observación o cada datos tiene que estar en una sola clase, no puede estar en dos clases. El valor más pequeño y el más grande también tiene que estar inmerso en una de las clases, ya sea en la primera, y la mayor tiene que estar incluida en la última, no puede quedar fuera. Un dato no puede quedar fuera de una clase. Y lo otro es que no puede quedar brechas vacías, no puede haber vacíos entre una clase y otra, ningún dato puede quedar fuera. Pero tampoco se puede sobreponer los datos. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo una primera clase que esté entre, imagínense que sea entre 5 y 8, un ejemplo, ¿no? Y tengo otra clase que va a ir entre 8, perdón, vamos a ver si lo podemos poner mejor, entre 8 y 11. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede acá es que aquí hay datos que se están sobreponiendo. Si yo tengo, hay una persona que tiene una edad de 8 años, entonces esa persona en cuál intervalo va a estar incluido, aquí o acá. En este caso tenemos datos que se sobreponen, entonces lo estaríamos poniendo en los dos y eso no puede pasar, solo puede estar en una de las clases. A eso se refiere cuando dice que los datos no deben de sobreponerse. Y lo otro es que en la medida de lo posible utilizar la misma amplitud. O sea que si de aquí, de 5 a 3 hay 8, de 8 a 11 hay 3, entonces el siguiente va a ir de 11 a 14. A eso se refiere que tengamos nosotros la misma amplitud. Entonces de esa manera vamos a tener rangos muy similares. Muy bien, estas son algunas ideas para crear nosotros una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Continuemos.
Vamos a ver algunos de los componentes entonces de una tabla de distribución de frecuencia de clases. Y esto está referido a lo siguiente. Bueno, el primero son las clases o intervalos de clase. ¿Qué son las clases entonces? Son divisiones o categorías en las cuales se agrupa un conjunto de datos ordenados con características comunes. O sea que son las agrupaciones que vamos a realizar nosotros. Como decíamos hace rato, bueno, mi primera clase va a ser que tenga un conjunto de computadoras que me hayan durado de 4 a 6 años, supongamos. Entonces ahí tenemos una clase. La otra clase va a ser de, supongamos, una suposición de 7 a 8, de 7 a 9, pongámosles, para de 2 en 2. Y así sucesivamente vamos creando. Entonces, estos son clases que vamos teniendo. Lo otro, es muy importante considerar de que el otro elemento que tenemos es el punto medio o marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Bueno, la marca de clase es la semisuma del límite inferior y superior de una clase. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, tomamos el límite inferior de la clase y el límite superior, y eso lo vamos a dividir entre 2. Y eso lo vamos a ver más adelante cómo lo encontramos. Y la amplitud, bueno, la amplitud o longitud del tamaño del intervalo, bueno, viene a ser como el tamaño de la clase. ¿Ok? Y estos pueden ser, las clases pueden ser de igual tamaño, como decíamos anteriormente, pueden ser desiguales o clases abiertas, pero lo más recomendable es que las clases sean de igual tamaño. Vamos a ver ahora cómo podemos entonces elaborar una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros encontrar el rango o el recorrido de la variable. ¿Cómo se encuentra? Bueno, lo que hacemos es, tomamos el dato máximo y lo restamos con el dato mínimo. Y el resultado que obtenemos sería el rango de la clase. Este va a ser nuestro primer procedimiento. Luego vamos a ver cuántas clases vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar esta técnica. Vamos a sacarle la raíz cuadrada al número de datos que tenemos nosotros. Esta n sería el número de datos que tengo. Si yo tengo 30 datos, entonces le saco la raíz cuadrada a 30. Y el tercero, vamos a determinar la amplitud o el tamaño de las clases. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, vamos a dividir el rango entre el número de clases que nosotros hayamos encontrado. Pero vamos a ver algo más. Muy bien, miremos un ejemplo ahora. A partir de una situación. Tenemos un docente de la carrera de Ingeniería en Sistemas investiga el rendimiento académico de los y las estudiantes que cursan la asignatura de Estadística, con el fin de identificar el proceso de aprendizaje de dicha asignatura por los educandos. Dice que para eso se encuestó a 40 estudiantes, donde se les preguntó sobre su calificación en la asignatura señalada, y se obtuvo los siguientes resultados. Y tenemos en este siguiente cuadro las calificaciones obtenidas por los estudiantes. De los 40 estudiantes, la nota más pequeña, la mínima, fue 50, el máximo fue 90. Y aquí tenemos las notas ya están ordenadas de manera ascendente, 50, 52, 54, hasta obtener la última calificación que es 90. A partir de este conjunto de datos vamos a elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Miremos cómo se hace. Muy bien, entonces miremos cómo se elabora una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Lo primero que hacemos es determinar nuestro rango. ¿Cómo encontramos el rango? Bueno, se resta el dato mayor con el dato menor de los datos que tenemos. Teníamos el dato mayor 90, el dato menor 50 y al restarlo obtenemos los 40 y eso va a ser nuestro rango. Y el número de clases lo que hace simplemente es sacarle la raíz cuadrada al número de datos que tenemos nosotros. ¿A cuántos estudiantes se encuestó? A 40. Entonces,
ponemos 40 y le sacamos la raíz cuadrada y me va a dar 6.32. Pero nosotros solamente tomamos la parte entera, la parte decimal se rechaza. Por lo tanto, estaremos trabajando con 6 clases. Ahora vamos a encontrar la amplitud que se obtiene dividiendo el rango, que son los 40, con 6, que es el número de clases. Y me va a dar 6.66. Pero esto lo he redondeado y obtenemos 6.7. Con esto nosotros formamos nuestra clase. La primera clase va a estar formado con el dato más pequeño, que son los 50. Y a ese 50 le sumamos los 6.7 y obtenemos 56.7. Ahora ese 56.7 comenzamos con ese valor, comenzamos la segunda clase y le sumamos nuevamente la amplitud, que son 6.7 y obtenemos 63.4. Ese 63.4 iniciamos la tercera clase y le sumamos la amplitud nuevamente, me va a dar 70.1 y así sucesivamente hasta encontrar las 6 clases que tenemos nosotros. Ahora bien, si usted se fija en este lado tiene paréntesis, paréntesis, aquí, paréntesis, paréntesis y paréntesis. ¿Por qué ponemos paréntesis? Porque recordemos que los datos no se deben de sobreponer. Por lo tanto, este 56.7 no le corresponde a esta clase, le corresponde a esta, porque aquí el 56.7 tiene corchete y es el dato que se está incluyendo nosotros. Igual sucede con todos estos datos, el 70.1 le corresponde a esta clase. Ahora miremos cuántos estudiantes hay con una calificación entre 50 a 56.7. Si vamos nosotros a la presentación anterior, vamos a ver que tendremos nosotros 3 estudiantes que tienen esa calificación. 7 estudiantes que tienen una calificación entre 56.7 y 63.4. Y así sucesivamente que hay 4 estudiantes con una calificación entre 83.5 y 90.2. Al sumar todas las frecuencias absolutas, me va a dar igual al número total de encuestas que hemos aplicado nosotros. ¿Cómo nosotros encontramos la frecuencia acumulada? Bueno, es una acumulación de frecuencias, pero en la primera no hay acumulación de frecuencias, por lo tanto se traslada igualmente. Para la segunda, sumamos los 3 con la frecuencia absoluta siguiente. 3 más 7 me va a dar 10, 10 más 11 me da 21, 21 más 8 me da 29, 29 más 7 me va a dar 36 y 36 más 4 me va a dar igual a 40. La última frecuencia acumulada con el total de datos que tenemos deben de ser iguales. Ahora miremos cómo encontramos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nosotros la encontramos dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos nosotros. En este caso, 40. Entonces, dividamos. 30 entre 40 me va a dar 0.075. 7 entre 40 me va a dar 0.165 y así sucesivamente. 11 entre 40 me va a dar 0.275 y al final 4 entre 40 me va a dar 0.1. La sumatoria de las frecuencias relativas me tiene que dar igual a 1. En ocasiones le dan 0.9999 o 9997. Bueno, eso pasa porque no tomamos todos los dígitos, pero es válido que lo redondeen a 1. Ahora miremos cómo encontramos nosotros las frecuencias relativas acumuladas. La frecuencia relativa acumulada, como hemos dicho, es una acumulación de frecuencias. Simplemente lo que hacemos es dividir las frecuencias acumuladas entre el total de datos que tenemos nosotros. Entonces 3 entre 40 nos va a dar igual a 0.075. Y para el siguiente, la siguiente frecuencia acumulada es 10 y dividimos nuevamente entre 40 y obtenemos 0.25 y así sucesivamente
21 entre 40 me va a dar 0.525. 29 entre 40 me va a dar 0.725. 36 entre 40 tenemos 0.9. Y 40 entre 40 me va a dar igual a 1. Si ustedes se fijan, la suma de las frecuencias relativas con la frecuencia relativa acumulada nos va a dar igual a 1. Ahora miremos algunas preguntas de reflexión que tenemos. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen una calificación entre 50 y 63.4? Bueno, para encontrar los porcentajes, lo que hacemos nosotros es trabajar con las frecuencias relativas. Lo que hacemos es sumar todas las frecuencias relativas que están en ese rango. Por ejemplo, sería está el 0.075, que está en ese rango entre 50 y 56.7, pero también sería esta clase de 56.7 a 63.4. Entonces, estos dos datos lo que hacemos es sumar. Al sumarlo nos va a dar igual a 0.275, pero como nos pide en términos porcentuales, lo multiplicamos por el 100%. Y eso nos va a dar igual a 27.5, que es lo que tenemos acá, por ciento. Y esto es lo que tenemos acá, 27.5%. Eso es en términos porcentuales. Ahora miremos la segunda pregunta. ¿Qué cantidad de estudiantes obtiene una valoración entre 50 y 63.4? Ahora hablamos de cantidad. Cuando hablamos de cantidad, no de porcentaje, vamos a trabajar con las frecuencias acumuladas. Entonces sería la cantidad que obtiene una valoración entre 50 y 63.4 serían esta clase y esta clase. Sería 3 más 7, tendríamos 10 personas, o en este caso estudiantes, con una valoración entre 50 y 63.4. Y lo último, ¿qué porcentaje de estudiantes tienen una calificación mayor o igual a 70.1? Entonces estaríamos tomando todas estas clases, porque estas clases tienen una calificación mayor o igual a 71. Pero como estamos hablando en términos porcentuales, tendríamos que sumar todas las frecuencias relativas que tenemos acá. El 0.2, el 0.175 y el 0.1. Y eso nos va a dar igual a, dar un resultado igual a 0.475. Ahora bien, si nosotros lo convertimos en términos porcentuales, lo multiplicaríamos por el 100%. Y eso va a ser igual a, en la calculadora lo pueden sacar y le va a dar 47.5%. Entonces, ya tendríamos que el 47.5% de los estudiantes tiene una calificación mayor o igual a 70.1. De esa manera ustedes pueden elaborar su tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Muy bien, ahora ya pueden cumplir con las actividades que el docente les propone en la plataforma virtual. Saludos.